Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad como congregación de reunirnos y poder adorar tu santo nombre en este día, poder exaltarte y poder aprender de tu palabra, ser instruidos para salir de acá con un corazón adorador y durante toda la semana poder honrar tu santo nombre. Enséñanos hoy, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es tiempo de la clase, de la escuela. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, o el título, podríamos decir, es Adorando al Señor de lunes a sábado. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y lo primero que quiero hacer es hacerles una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la pregunta, ¿qué vienes a hacer los domingos en la iglesia? Respóndale a la persona que tiene a su lado. ¿Qué vienen a hacer los domingos a la iglesia? Ahora, quiero que levanten la mano aquellos que escucharon algo que tenga que ver con adoración, rendir culto. Por acá dos, por acá otros. En una gran generalidad, la congregación sabe que viene el domingo, el día del Señor, ¿a qué? A adorar, a rendir culto. Ahora, si yo cambio la pregunta y si yo digo, ¿qué haces de lunes a sábado o de lunes a viernes, según sea el caso? Pregúntele al que tiene a su lado. Ahora, quiero que levanten la mano aquellos que escucharon como respuesta algo que tenga que ver con el trabajo. Algo que tenga que ver con trabajar, con labores, con estar en casa oficiando, lavando, lo que sea. Bueno, en la generalidad de los casos, lo que decimos que hacemos de lunes a sábado es trabajar. Y el domingo adoramos. Bueno, hoy venimos a dedicarnos a eso que hacemos de lunes a sábado. Y quiero que nos demos cuenta que no es algo tan diferente en un sentido, obvio. Cuando venimos a la iglesia adoramos en un tiempo especial como pueblo de Dios, pero que no se pierde de vista esa adoración de lunes a sábado. De hecho, quiero que apliquemos Romanos 12:2. Quiero que apliquemos ese texto, no es necesario que lo busquen. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, lo que vamos a hacer es precisamente eso, ver qué nos dice este mundo acerca del trabajo y ver qué nos dice Dios luego, para que no nos conformemos a las ideas de este mundo y empecemos a ser renovados a través de ese entendimiento y vivamos ahora a la luz de la Escritura. Y es que no cabe duda de que venimos a adorar al Señor el domingo, pero quiero que al finalizar esta enseñanza conciban el trabajo que hacen durante toda la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y viernes y sábado, como parte de la adoración que rendimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que puedan despertar el día de mañana conscientes de que se están alistando, que se están preparando para adorar a Dios a través de sus labores cotidianas. Y con esto en mente puedan realizar estas labores a través de actos, actitudes, motivaciones y emociones propias de tal adoración. Con lo anterior en mente, quiero presentar la estructura que tenemos para hoy. Lo primero que vamos a hacer es ver la perspectiva de este mundo, y cuando digo mundo me refiero a pensamientos, ideas anticristianas, podríamos utilizar aún la palabra diabólicas, que se oponen a la verdad de Dios. Primero vamos a evaluar esa perspectiva de este mundo con respecto a nuestras labores de lunes a sábado, y luego vamos a ver la perspectiva bíblica. Vamos a hacer un contraste en esta clase con respecto a nuestras labores cotidianas. Comencemos entonces con nuestra primera perspectiva, la de este mundo. Definitivamente el pensamiento de este mundo con respecto a las labores cotidianas no es adorar a Dios.
Puede llamarse de cualquier forma, pero no busca adorar a Dios. De hecho, si nosotros leemos Romanos capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que Pablo dice que desde la caída el hombre lo único que hace es suprimir la verdad de Dios y buscar, creer cualquier otra cosa que no sea la verdad. Prefiere darse la gloria a sí mismo que dársela al Creador. Así, con respecto al tema que nos atañe hoy, con respecto al trabajo, el hombre creerá cualquier cosa antes que creer a Dios, antes que trabajar para glorificar a Dios, antes que vivir para Dios. De una forma muy general, algunos ven el trabajo como un castigo, el típico caso del negrito del batey, que dice que el trabajo es para los animales. Él prefiere bailar merengue, él prefiere pasar de parranda en parranda, pero el trabajo es un castigo dado por Dios. Otros como un medio para obtener un simple beneficio material y más nada. Y aún otros lo ven como su propósito en la vida. Yo nací para trabajar y eso es lo único que hago. Yo no hago más nada. Pero aunque estos pensamientos son importantes, nosotros no nos vamos a dedicar a eso hoy. Nosotros sabemos que muchas veces dentro del cristianismo se permean ciertas enseñanzas muy sutilmente que no están de acuerdo a la verdad de Dios. Y en este particular momento quiero que comencemos a reflexionar acerca de la enseñanza de la dualidad o de lo que se ha permeado como la dualidad del trabajo que se presenta entre lo sagrado y lo secular. Esa es la dualidad que vamos a estar tratando hoy. ¿De qué se trata esto? Primero, aclarar lo sagrado, aquellos oficios, aquellas actividades propias de lo religioso, de lo espiritual. El oficio, el pastor, el misionero, que se dedica a la obra del Señor. Lo secular, viene del latín seculum, que significa mundo, lo de este mundo, lo terrenal. Una vez ya con un poco en mente que hay actividades que son como espirituales y otras que son un poquito más terrenales, entonces ya nos estamos dando cuenta hacia dónde estamos yendo. Es una lucha que la iglesia ha venido enfrentando desde el siglo I debido al contexto grecorromano en el que tuvo sus inicios. Y aunque mi intención no es rastrear el origen de este pensamiento, baste con decir que en gran medida ha sido una influencia griega. En gran medida los griegos exaltaban el mundo de las ideas sobre el mundo físico y eso en últimas le da más valor a aquellas prácticas o personas que se dedican a este mundo de las ideas, a lo intangible, a lo espiritual, que a los que se dedican a las labores cotidianas del mundo. Este pensamiento permeó parte de la fe cristiana y podemos notarlo a través de uno de los primeros historiadores del cristianismo del siglo IV, Eusebio de Cesarea. Y quiero que leamos una cita de Eusebio. Miren lo que dice Eusebio. 2 formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. 2 formas de vida. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanentemente se separa de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Es la forma perfecta de la vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares, al igual que a la religión. Y una especie de piedad de segunda clase se le atribuye. ¿Qué está diciendo Eusebio? Que hay ciertas actividades o profesiones, o mejor dicho, Eusebio en su tiempo, los monjes, los sacerdotes, todas estas personas que dedicaban y se consagraban a Dios de una vida o de una forma contemplativa, pertenecían a un orden superior por sobre aquellas personas que se dedicaban a ser ama de casa, a ser comerciante, a ser médico. Entonces, para Eusebio de alguna forma tenía más valor estas personas, los profesionales en lo espiritual, que los que se dedicaban
a las actividades cotidianas. Y aunque la reforma ayudó a redescubrir la verdad con respecto a este asunto, tristemente, aún hoy en día, estábamos hablando de Eusebio en el siglo IV, pero aún hoy en día permanece este pensamiento. Mis hermanos, siendo sinceros en su respuesta, los voy a invitar a pensar, a reflexionar un poco. ¿Qué perciben más piadoso? ¿Ser predicador o ser despachador en un depósito? ¿Ser parte de una iglesia, ser pastor de una iglesia o ser ama de casa? ¿Ser un teólogo o ser un programador? Coloquen cualquier oficio, el oficio es suyo. ¿Qué es más piadoso? ¿Qué creen ustedes? Muchas veces tendemos a colocar en un orden superior los trabajos dedicados a la iglesia y como resultado en un orden inferior aquellos que no están directamente relacionados con el trabajo religioso. Y a través de nuestras conversaciones podemos decir, tal persona se dedica a tiempo completo al ministerio, indicando que elabora un oficio y que se dedica a eso con respecto a la iglesia. Pero a veces también da la idea de que eso que hace esta persona es superior a lo que otro que no se dedica al ministerio realiza. En ocasiones escuchamos, el Señor me está llamando, y no decimos me está llamando a ser electricista, me está llamando al ministerio, a ser misionero, a ser pastor. Lo que sigue después de el Señor me está llamando tiene que ver con algo relacionado a lo eclesiástico. Muy pocas veces escuchamos el Señor me está llamando a ser un asistente administrativo, a ser un secretario. Muy pocas veces escuchamos eso. Esta es la forma en que sutilmente se manifiesta esta dualidad entre lo sagrado y lo secular. Es más, podemos pensar que estos que se dedican al servicio en la iglesia son los únicos que tienen un trabajo cristiano a tiempo completo. No obstante, la misma palabra de Dios, como veremos más adelante, nos enseña que todos los cristianos estamos llamados a ejercer un trabajo cristiano a tiempo completo, dándole la gloria a Dios a través del buen uso de la vocación que Él nos ha dado. Esta dualidad, por un lado, impulsa a las personas a las que Dios no les ha dado una vocación eclesiástica a querer formar parte de ella. ¿Por qué? Porque de esta manera estará más cerca de Dios, porque de esta manera entonces será más espiritual o gozará de un orden superior que con las actividades cotidianas de este mundo no disfrutaría o no tendría. Pero por otra parte también frustra y decepciona a otros porque los lleva a pensar que sus trabajos no son tan importantes, que no tienen mucho impacto, que realmente no están honrando a Dios como otros sí lo están haciendo, como el trabajo del pastor o del misionero. Ese sí, yo soy albañil, yo no, de verdad no estoy honrando mucho al Señor. Ese es el pensamiento. Hermano, ¿has tenido este tipo de pensamiento dualista acerca del trabajo? ¿Crees que aquellas personas que se dedican a los oficios eclesiásticos de alguna manera son superiores a los que no se dedican a estos oficios? Que este pensamiento no sea el que te impulse a dejar tu vocación o trabajo actual, en el que probablemente te desempeñas muy bien, pero lo dejes con la ilusión de creer que sirviendo a la iglesia serás más espiritual. O por el contrario, hermano, si piensas que lo que haces no importa o no honra mucho a Dios como el trabajo de un oficial de la iglesia, créeme que a Dios sí le importa tu trabajo. Y puedes adorar a Dios con tu trabajo. Con esto último, podemos cerrar la perspectiva de este mundo con respecto a nuestras labores de lunes a sábado y pasar a examinar la perspectiva bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es, para renovar nuestra mente, es ir a nuestra palabra, la palabra que el Señor nos ha entregado y que nos apropiamos de ella porque ella nos da guía y dirección. Abramos nuestra Biblia, Génesis 1:1. Vamos a la creación. En el principio creó Dios.
¿Saben lo que estaba haciendo Dios ahí? Estaba trabajando. Dios es un trabajador. Y lo que Dios hace no es una maldición, no es un castigo. Así que el negrito del batey se equivocó. Dios es un trabajador. Y más aún, el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en este mundo, caminando, Él nos dijo, lo compartió a sus apóstoles en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir que el Señor creó, trabajó, hizo los cielos y la tierra trabajando, pero no dejó la creación a la deriva, siguió trabajando, sustentando la tierra, sosteniendo la tierra. Y hoy aún sigue trabajando a través de la obra de la regeneración en la vida de cada uno de los creyentes. Ahora, si Dios trabaja, es para su propia gloria, para alabanza de sí mismo. Es cierto que nos gozamos del trabajo de Dios. Después de todo, si Dios creó todas las cosas, nos creó a nosotros, creó entonces el alimento para nosotros. En última instancia, Él lo crea para sí mismo, para que nosotros honremos su nombre, adoremos su nombre. Rápidamente, vamos a Isaías 48, capítulo 9. Quiero enfatizar este punto. 48:9. Isaías 48:9. Miren lo que dice el Señor. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Él está diciendo, Israel, tú eres infiel, pero yo no te voy a destruir por amor de mí mismo. El Señor no necesita de nosotros. No necesita de nuestra adoración. Nosotros sí necesitamos adorarle, porque para eso fuimos creados. Pero mi punto aquí es que el Señor trabaja y trabaja para Él, para sí mismo, para su gloria, para adorarse a sí mismo, para apreciarse a sí mismo. Y como veremos a continuación, Él ahora crea el hombre para sí mismo también, para adorarle a Él, para la gloria de Él, no para el hombre mismo. Y eso nos lleva nuevamente al Génesis. Capítulo 1, versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo lo cual hizo la Reforma, nos ayudó a ver estos versículos como lo que conocemos hoy como el mandato cultural. Lo que conocemos hoy como el llamado que tiene todo hombre. Tiene un llamado a desarrollar una estructura social, a fructificar y multiplicarse, crear hospitales, en el sentido de todo lo que tiene impacto en la sociedad. Pero también dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Aprovechen los recursos naturales que yo les doy. Creen computadores, creen puentes, hagan edificios, hagan casas, llenen la tierra, señoréenla. Eso es lo que conocemos como el mandato cultural. Hagan cultura. El Señor obviamente le está diciendo, hagan una cultura que me glorifique a mí, que me adore a mí. Así que vemos a través de estos versículos que Dios ya está asignando labores al hombre que tienen que ver con el desarrollo de la creación que Él recién acababa de finalizar. ¿Dios hizo una creación perfecta? Sí. Pero el hombre tenía que seguir trabajando para mantener o para desarrollar aún más esa creación perfecta que el Señor había hecho. Y más de cerca lo vemos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esas dos palabras son importantísimas y ya vamos a ver por qué.
Labrar en hebreo es abad y guardar en hebreo es chamar. Esas dos palabras se utilizan en todo el Antiguo Testamento muchas veces, pero Moisés la utiliza de una forma muy particular en los levitas y las funciones que ellos tenían en el tabernáculo. Vamos a Números, capítulo 3, versículos de 6 al 8. Escribe Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y desempeñen, aquí nuevamente ocurre la palabra abad, labrar, allá, el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. Abad nuevamente, en el ministerio del tabernáculo. Y guarden, chamar, todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren, abad, en el servicio al tabernáculo. ¿Qué está pasando acá? El Señor le está dando directrices acerca del tabernáculo a Moisés. Moisés le está pasando al pueblo. La tribu de Leví es la que se debe encargar del sacerdocio y se debe encargar específicamente de hacer ciertas actividades en el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo servía como representación de lo que realmente es la presencia de Dios. De hecho, ese tabernáculo lo único que hace es ser una sombra del verdadero tabernáculo que iba a venir y que lo vemos en Juan capítulo 1. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero tabernáculo, la verdadera presencia de Dios sobre este mundo, cuando Él se humanó. Pero el punto acá es que estos sacerdotes, como ejercían actividades sacerdotales, eran actividades no del común, no del pueblo como tal, sino dedicadas al santuario de Dios. Eran actividades santas. Ahora el Señor acá lo que nos está dando una luz con respecto a Génesis 2:15. De la misma forma que estos sacerdotes hacían una actividad santa, Adán también la hacía. El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Bueno, acá el Edén, el lugar placentero donde Dios colocó a Adán, era ese santuario, al igual que el tabernáculo. Y ese santuario tenía sacerdotes. ¿Y saben quiénes eran los sacerdotes en el Edén? Adán y Eva. Y ellos tenían que encargarse, así como los sacerdotes de Leví se tenían que encargar de evitar la profanación del templo, así también Adán y Eva se tenían que encargar de que no se profanara el santuario de Dios en el Edén. A eso se tenían que encargar. Ahora, vemos de cerca que el trabajo que ellos tenían ejercía una función sacerdotal, una función santa. Es más, Moisés lo utiliza de nuevo, este mismo lenguaje en Números 8:26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para llamar la guardia, para guardar la guardia, diría el texto. Pero no servirán, abad, en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces estos pasajes sugieren fuertemente que Adán, así como los levitas, hacía una labor sacerdotal en el trabajo y cuidado del huerto. Adán estaba puesto por Dios para trabajar en el santuario de Dios, que para ese entonces era el Edén, y debía ser de toda la tierra un santuario para Dios. Desde acá ya podemos ver que Adán era un sacerdote que adoraba a Dios con su trabajo, labrando la tierra. Servía a Dios a través del trabajo en el huerto. Tristemente, después de Génesis 2 hay un Génesis 3. Y Génesis 3 nos narra la caída.
y con ellas grandes consecuencias en el trabajo. Podemos leer en el versículo 17 de ese capítulo 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Génesis 3:17, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado trajo como consecuencia no el trabajo, sino una distorsión del mismo. Pasó de ser satisfactorio a ser difícil, a ser gravoso, arduo, una carga pesada que muchas veces es infructuosa. ¿Y quién en sus trabajos no ha experimentado eso? Hastío, cansancio, agotamiento, aunque les guste lo que hacen. Me imagino que en algún momento habrán experimentado estoy cansado de esto. No quiero seguir haciendo esto. Y hay una aclaratoria que debo hacer. Cuando me refiero al trabajo, no estoy hablando a las 8 horas laborales. Realmente todo lo que hacemos en este mundo es trabajo. Cuando nos vamos de vacaciones, hacer maletas, buscar los vuelos, si nos vamos a hacer un presupuesto, saber dónde vamos a ir, eso es trabajo. Es más, la mayoría del trabajo que hacemos nosotros día a día no es remunerado. Nosotros sacamos la basura de la casa, cambiamos pañales, hacer el desayuno, el almuerzo, la cena. Esos trabajos no son remunerados. Hablo del beneficio económico, pero siguen siendo trabajo. Entonces me refiero a todas las labores que nosotros hacemos en el común día a día y de la cual nos cansamos. Mi esposo y yo tenemos un bebé y nos cansamos de estar cambiando pañales, caminando por aquí, caminando por allá. ¿Y hasta cuándo? Aunque sabemos que Él es una bendición del Señor, pero eso forma parte de la caída. De la caída, no porque el Señor haya diseñado como algo pesado el trabajo, sino que a raíz de la caída, cada vez que nosotros nos hastiamos, el Señor nos está diciendo, eres un pecador. Cada vez que nosotros tenemos situaciones difíciles en el trabajo, un cliente difícil, algo que no salió como lo esperábamos, el Señor nos está diciendo, eres un pecador. No obstante, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a librarnos de esa maldición a través de la redención, a través de nuestro Señor Jesucristo. Al tomar forma de hombre y desarrollarse en Nazaret como carpintero, eso es lo que nos dice Marcos capítulo 6. Rápidamente vamos a Marcos capítulo 6. Versículo 3. Miren lo que dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo que quiero que enfoquemos es en la primera parte, la parte A del versículo. ¿No es este el carpintero? Muestra así que su oficio, antes de dedicarse a su ministerio, era ¿qué? Trabajar con sus manos. De hecho, hay intérpretes que dicen que realmente él no era carpintero, sino que era un oficios varios. Era un todero, como también se diría. Porque la palabra que se utiliza acá para carpintero también se utiliza para artesano de forma general. Entonces, a lo mejor su oficio era ser un todero. Bueno, el Señor Jesucristo entonces está dignificando al todero. Y Él está diciendo, yo me dediqué a hacer cualquier cosa.
Y así, ese trabajo que él estaba haciendo antes de dedicarse a los 3 años de ministerio es tan santo como su obra ministerial. Leemos en el mismo libro de de Marcos, en el capítulo 1, en su bautismo, que el mismo Padre Celestial dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y todavía no había ejercido la labor ministerial. Entonces estaba tomando en cuenta su labor como carpintero, su labor como oficios varios, como un todero. Mis hermanos, Jesús no era menos santo cuando fue carpintero y tuvo que ejercer su oficio en un mundo caído. Enfrentó las mismas aflicciones que usted ha experimentado: un cliente difícil, otro cliente que no le quiere pagar, tuvo que lidiar con impuestos. El Rey y Señor de la creación hacía mesa para su sustento físico y probablemente el de su familia. Y enfrentó todas estas eventualidades sin pecado, con una vida que dio gloria y honra al Padre Celestial. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a través de su humanidad y del trabajo con sus manos, adoró al Padre. Él no vino a vivir una vida contemplativa solamente. Luego Cristo, una vez efectuada la redención en su muerte y sepultura, resucita reclamando su señorío sobre todas las cosas. Es por eso que Pablo, resaltando ese señorío, declara cómo hemos de vivir y, en nuestro caso, cómo hemos de trabajar para la gloria de Dios. Vayamos a Colosenses. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. El Señor acá le está hablando, o Pablo está hablando a esclavos. Y por eso dice siervos. Esclavos que se dedicaban a la instrucción de niños, eran médicos, tenían a veces hasta más instrucción que los romanos, pero finalmente eran esclavos, no tenían libertad. Vivían para servir a otros y por eso les dice siervos. Miren cómo dice Pablo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, lo que Pablo está diciendo de manera sintetizada, lo voy a decir yo, es que finalmente, aunque tú eres esclavo de una persona, tú no sirves a esa persona, tú sirves a Cristo. Todos los esfuerzos que tú hagas, sea cambiando pañal, sea sirviendo como médico a una persona, porque es tu amo, finalmente todos esos esfuerzos son para el servicio a Cristo. Aparentemente están haciéndolo para el amo terrenal, pero realmente lo estás haciendo para servir a tu Señor Jesucristo. De hecho, por muy secular que parezca, por muy de este mundo que parezca el trabajo que tú hagas, mi hermano, principalmente debes saber que lo estás haciendo para Cristo. Si con esto consigues alguna promoción o mayor confianza de tus superiores, eso es legítimo, pero lo que realmente debe motivarte a trabajar cada día, a levantarte de la cama cada día para salir a trabajar o para trabajar en la misma casa, es que tú eres un siervo de Cristo. Definitivamente, la motivación correcta va a ser que ya entonces nosotros no comencemos a servir solamente cuando el amo nos esté viendo, sino siempre, porque Dios nos está viendo siempre. Nosotros estamos corandeo delante de la presencia de Dios continuamente. De hecho, es sorprendente cómo en la Reforma, a través de la doctrina de la justificación por la fe, también podemos ver cómo Martín Lutero llega a la conclusión de que no hay una profesión o un oficio más santo que otro.
El pensamiento era algo así, Martín Lutero: si soy justificado por las obras, entonces todos los que se dedican a las labores religiosas están más cerca de la salvación que las personas que comúnmente se dedican a las labores terrenales. Pero si la justificación es solo por fe, entonces no importa el trabajo que realice, sino la fe con que lo haga. Esto último nos lleva a concluir que no es tan importante la labor en que te desempeñas, sea el pastorado, sea ser ama de casa, personal de oficios varios. Lo vital acá es ser una persona consagrada al Señor. Hermano, tú eres consagrado al Señor. Tú eres una persona que busca honrar al Señor en todo lo que haces. La perspectiva bíblica con respecto al trabajo nos quita los lentes de lo secular y lo sagrado y nos coloca en la realidad. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Nos hace ver que Dios trabaja para su gloria y nosotros también debemos trabajar para su gloria. Que Dios le dio al hombre el trabajo antes de la caída, entonces el trabajo no es un castigo ni una maldición, y que a través de así como Adán ofrecía adoración a Dios, nosotros también debemos ofrecer adoración a Dios a través de lo que hacemos. Que a pesar de la caída, el Señor Jesucristo, a través de su oficio como carpintero, consagró todas las labores terrenales y que con su señorío estableció que todo trabajo debe ser para su honra, para su servicio, para su adoración. La perspectiva bíblica nos enseña que no importa la labor que desempeñemos de lunes a sábado, lo importante es saber si lo estamos haciendo para el Señor, para su servicio, para su honra o para nuestros propios intereses. ¿Eres una persona consagrada a tu servicio a Dios, sin importar lo que estés haciendo? Mientras eres ama de casa, ¿te das cuenta del impacto que hay con lo que tú estás haciendo, cambiando pañales, haciendo comida para un bebé, o encerrado en un depósito moviendo cajas de un lado para otro, o construyendo una casa, o barriendo? O sea, la idea que nos está ofreciendo el Señor es que no importa el trabajo. Miren, si ustedes tienen que recoger el aseo, la basura en las calles, oye, Señor, mira toda esta basura que recogí para ti. Esa es más o menos la idea. No lo diremos de esa manera: Señor, mira cómo me esforcé por mantener esta ciudad limpia y lo hice para ti, te estoy sirviendo a ti. Esto debe cambiar nuestra actitud con respecto al trabajo. Debe cambiar nuestras motivaciones. Ya no vamos solamente por un salario, vamos porque servimos a nuestro Señor Jesucristo. Permítame culminar con algunas aplicaciones, mis hermanos. Hermanos, celebra dando gracias a Dios, al Señor, por la vocación y el trabajo que el Señor te ha dado, sabiendo que las competencias que se necesitan para lo que estás realizando vienen de Él. Tus capacidades, tus facultades, todo eso viene de Él. Y que puedes realizar estas labores honrándolo a Él. Aprovecha este inicio de año y pídele al Señor que te ayude a que su nombre sea honrado a través de todo lo que harás en este nuevo año 2022. Cuando nosotros cantamos el himno "que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor", no estamos hablando de que mi vida sea todo como contemplativa, como aquí adorando, encerrados en una iglesia. Está hablando de que todas las cosas que realices, por muy mínimas que sean, estén consagradas a Él. Hermanos, si realmente estás haciendo tu trabajo para el Señor, debes descansar en que el Señor te puso en ese lugar para honrarlo. Puede que no tengas la vocación pastoral o no seas un misionero, pero definitivamente sirves y adoras al Señor a través de eso que haces. Y el Señor espera de ti que lo hagas con excelencia, porque trabajas para Él, no para tu jefe. No deberías estar usando ese tiempo para estar en redes sociales o en internet o buscando la forma de evitar las labores que te corresponden hacer, porque eso no es propio de una persona que busca honrar y adorar al Señor con su trabajo. Podríamos decir que la holgazanería es un pecado para nosotros. Es una ofensa a Dios. Hermano,
El saber que debes servir al Señor en tu trabajo debe llevarte a tener otra actitud con respecto a ese. Podrías pensar que estás en ese empleo porque no hay otra cosa que hacer. Busqué y aquí quedé. Pero lo cierto es que Dios en su providencia te puso allí y usa ese lugar para santificarte, para consagrarte. Comienza a trabajar con una actitud que agrada al Señor. No te olvides de algo. Si tú duras 8 horas en un trabajo laboralmente, o sea, el tiempo de jornada es más o menos ese, no creas que Dios no utiliza ese tiempo para hacerte santo, porque Dios lo utiliza y mucho. Te envía el cliente difícil, te envía toda la cantidad de impuestos o toda la cantidad de cosas, trabajos que a veces ni siquiera te gustan, para que tú seas cada día más paciente, más humilde y que el fruto del Espíritu se refleje en ti. Por último, amigo que nos visita, si tú no estás honrando, adorando a Dios con tus labores cotidianas, entonces el único beneficio que tendrás será material y solo en esta vida. Y tal beneficio será en tu contra, porque un día cuando el Señor juzgue todas las cosas y todas las cosas, te darás cuenta que debiste darle honra a Dios por el trabajo que te dio y por las facultades que te dio también para realizarlo. Pero ese día será demasiado tarde y solo quedará para ti condenación eterna y no redención. Arrepiéntete y ven a Cristo. Comienza a honrarlo con toda tu vida. Vamos a orar. Santo Señor, gracias porque nos has hecho personas semejantes a ti. Y si tú trabajas, nosotros trabajamos también, Señor, y lo hacemos para servirte a ti. Te pedimos que renueves nuestra mente y que comencemos a ver el trabajo como tú lo ves, para tu gloria, para tu servicio, y no simplemente para un beneficio material. En Cristo Jesús. Amén.